¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nuevamente nos encontramos en una entrega más para abordar estos temas históricos que son tan esenciales de comprender para generar esa pertinencia que los protestantes tenemos respecto de la historia y que no hay que perder de vista. La iglesia evangélica no es una iglesia huérfana, bastarda muchas veces, el análisis más frontal. Tenemos una historia que la podemos remontar hasta el siglo XVI, incluso antes, con los pre-reformadores. Hoy día vamos a hablar acerca de la reforma en Inglaterra, muy interesante. Estuve escuchando hace unos días atrás a una intelectual acá en Chile. La verdad es que me dejó gratamente sorprendido, aun cuando no fue muy justa respecto de los puritanos. La concepción que la historiadora tenía en cuestión era un tanto equivocada, se lo hice saber a través de su página de YouTube. Espero que lo haya leído. Puede que no lo haya hecho, en fin. Un poco la caricatura que se tiene de los puritanos. Bueno, importante, como les decía, de ir adentrándonos en las temáticas históricas. En realidad todo es importante, el sermón doctrinal, ¿verdad? La promoción de la devoción como un elemento de vida permanente en los cristianos. El Corán Deo, ¿cierto? Que también se lo debemos a los reformadores, esa insignia, ¿verdad? Que había de caracterizar la vida de estos hombres. Hombres falibles, ciertamente. Hombres que tenían muchas fallas. Bueno, nos detenemos hoy en Inglaterra. Le hemos hecho justicia a los pre-reformadores. Hemos hablado de Wycliffe, ¿cierto? Hemos mencionado a Savonarola. Hemos mencionado a Hus. En fin, todos aquellos que contribuyeron a este proceso de depuración de la iglesia, de pronto en esa oscuridad que había caído y que necesariamente requería el auxilio de hombres llamados a reformar la iglesia. Es importante considerar que la reforma, si bien es cierto, estalla dentro de hombres que estaban ligados a la iglesia, pero también toma fuerza en el mundo académico, en las universidades. Y tenemos el ejemplo de Lutero, que era doctor en teología y ya tenía un doctorado en filosofía, cuando fue llamado por el Señor a encabezar este movimiento tan importante que sin lugar a dudas sigue reverberando hasta este momento. El caso de Calvino, ¿cierto? Un humanista que estudiaba leyes, que había estudiado los clásicos latinos y griegos, un hombre de un porte intelectual importante, y así muchos, sin lugar a dudas. Me detengo en estos dos por ser los más conocidos. Espero no parecerles sectario al respecto. Fíjense que en Inglaterra los reyes más fuertes prácticamente habían manejado los nombramientos episcopales, y los que hacía el Papa generalmente los hacía previo a algún acuerdo con el soberano. Había una influencia sin contrapeso en ese momento de la historia. Fíjese usted que los principales puestos políticos eran ocupados por eclesiásticos, por sacerdotes, por obispos. Había muy pocos laicos que podían competir con ellos en sabiduría, en experiencia. Y porque los altos puestos eclesiásticos tenían ingresos propios que hacían que esos cargos no resultaran onerosos para el tesoro real. Es claro que en tales nombramientos la habilidad y utilidad para el servicio real debían por lo general pesar más que las condiciones espirituales. Muchos de ellos eran hombres extraviados, sin vocación espiritual, ni mucho menos vocación pastoral. Así era el estado de cosas cuando comenzó el reinado Enrique VIII. En círculos humildes existían algunos vestigios de la doctrina de Wycliffe, y ocasionalmente la iglesia se pronunciaba en contra. El humanismo había penetrado esta nación, hallando sostenedores en grupos más bien limitados, excluyentes de personas ilustradas, como el caso de Juan o John Colet.
gente que estaba vinculada a la vida académica en Oxford, hombres que habían estudiado con profundidad, en el caso de Colette, las epístolas de Pablo, pero claro, con una visión cabalmente humanista. No olvidemos que Erasmo había enseñado en Cambridge desde el año 1511 a 1514 y había hecho algunos amigos ya en su primera visita a Inglaterra en 1499, y uno de estos grandes amigos de nuestro querido Erasmo era precisamente el excelente y bien ponderado John Fisher, obispo de Rochester. Y había otro personaje famoso que estoy cierto también les va a resultar familiar, Tomás Moro. Ahora, sin embargo, al comienzo del reinado de Enrique VIII, nada, pero absolutamente nada, hacía presumir el cambio que la situación eclesiástica habría de tener. Se destacaba, no obstante, un rasgo de vida nacional que habría de ser la base del apoyo que tenía Enrique VIII. Esta era una conciencia nacional fuertemente arraigada, desarrollada, sostenía un sentimiento que podríamos resumirlo como Inglaterra para los ingleses, y que fácilmente se levantaba contra toda intromisión extranjera, fuera del origen que fuera. Enrique VIII es considerado, con razón, se le ha calificado históricamente como un tirano bajo formas legales. Era un hombre, se le describe con notables condiciones intelectuales y fuerza ejecutiva, conocedor de la teología escolástica que siempre le interesaba, simpatizaba mucho con el humanismo y era popular entre el pueblo, entre la masa del pueblo, pero tenía defectos, ciertamente era egoísta, obstinado y profundamente ambicioso. En la primera parte de su reinado tuvo el apoyo de Thomas Wolsey, quien el año 1511 se constituyó en su consejero privado, y en 1515 fue hecho Lord Canciller por el rey y cardenal por el Papa León X. A partir de ese periodo fue el brazo derecho de Enrique. Fíjese usted que cuando llegaron a Inglaterra los escritos de Lutero, se prohibió su uso y su difusión, y Enrique VIII publicó su afirmación de los 7 sacramentos contra Lutero. En el año 1521, en mérito a esto, ¿cierto?, León X le dio el título defensor de la fe. Al principio de su reinado, Enrique se había casado con la viuda de su hermano mayor Arturo, aunque el matrimonio este había sido de carácter nominal. Aparece Catalina de Aragón, hija de los reyes de España, Fernando e Isabel. En el año 1503, el Papa Julio II le había concedido una dispensa para casarse con la viuda de su hermano. De esta unión nacieron 6 hijos, pero solamente sobrevivió una, María. Ha entrado el año 1527, sino un poco antes, Enrique estaba alegando escrúpulos religiosos en cuanto a la validez de su matrimonio. Ya en ese entonces tenía ciertas aprensiones. Hay que considerar que sus razones no eran enteramente sensuales. Ahora, si esto hubiese sido así, bien hubiera podido conformarse con las amantes que tenía, y no pocas. Pero Inglaterra nunca había tenido en ese periodo una reina. La famosa Guerra de las Rosas había terminado solamente en el año 1485, y la falta de un heredero varón probablemente hubiese provocado una guerra civil en caso de fallecimiento de Enrique. Ahora, no era probable que Catalina tuviera más hijos. Él quería otra mujer y un heredero varón. Una modesta pretensión para un rey poderoso. Como manejaba, cierto, a sus asesores a su antojo, aun cuando estos tuviesen el reconocimiento de Roma, como el caso de Wolsey, que fue inducido a favorecer este proyecto, en parte por su obediencia con el rey y en parte porque esperaba que, de invalidarse el matrimonio con Catalina, el rey se casaría con la princesa francesa Renata, después denominada Duquesa de Ferrara.
y así sería traído más decididamente del lado español al francés en la política continental. No olvidemos que las uniones matrimoniales representaban también un interés político. Pero nuestro Enrique tenía, no obstante, otros planes. Se había enamorado perdidamente de Ana Bolena, una dama de la corte. El rey entró entonces en una extensa negociación en la cual Wolsey hizo lo mejor que pudo para agradar a su rey, mientras Catalina se comportaba con dignidad y firmeza y era tratada con crueldad. Probablemente el Papa Clemente VII hubiera concedido la anulación del matrimonio de no ser por el curso que siguió la política europea, que vio al emperador Carlos V triunfar en la guerra y obligó al Papa a someterse a la política imperial. No era cualquier cosa. Carlos V, uno de los emperadores más poderosos, y evidentemente que estaba decidido a que su tía Catalina no fuera repudiada por el rey. Enrique estalló en cólera, enojado por la falta de éxito de Wolsey. La política, cierto, de su lord no había rendido los frutos que él esperaba, se volvió contra él. El gran cardenal murió el 30 de noviembre de 1530 mientras se dirigía a ser juzgado por traición. Enrique manejaba la corte a su antojo. Tomó como asesor a Thomas Cranmer, catedrático en la Universidad de Cambridge, y le dio la misión de que pidiera la opinión de las universidades. Así se hizo. En el año 1530, con éxito solo parcial, pero había comenzado una profunda amistad con el rey. Y esta amistad, créame, habría de tener tremendas consecuencias. Descartada ya cualquier acción favorable del Papa, Enrique, hermanos, determinó apoyarse en el sentimiento nacional de hostilidad al yugo extranjero. Recuerden ustedes, Inglaterra para los ingleses, como en algún momento fue América para los americanos. Este hombre hizo uso de ese sentimiento nacionalista y en su propia habilidad despótica, o para romper definitivamente con el papado, o por último para amenazar de tal manera la autoridad papal que pudiera lograr sus fines. En el año 1531 acusó a todo el clero de haber violado el antiguo estatuto de Premunire, que databa del año 1353. Al haber reconocido la autoridad de Wolsey como legado papal, autoridad que el mismo Enrique había reconocido y aprobado, no solo extrajo una enorme suma de dinero como precio de perdón, sino también una declaración de la asamblea, que se congregó el clero de que en cuanto a la Iglesia de Inglaterra, él era el único y supremo Señor, y hasta donde la ley de Cristo le permitiese, un jefe supremo. A principios del año 1532, bajo fuerte presión real, el Parlamento sancionó un acto prohibiendo el pago de cualquier dádiva a Roma, salvo ciertamente con el consentimiento del rey. En mayo siguiente, el clero reunido acordó a regañadientes no solo hacer leyes eclesiásticas sin permiso del rey, sino someter todos los estatutos existentes a una comisión nombrada por él. Así llegamos a enero del año 1533, y Enrique contrajo matrimonio secreto con Ana Bolena. En febrero de ese mismo año, el Parlamento prohibió toda apelación a Roma, y Enrique, valiéndose de su derecho a permitir el pago de estas anatas, obtuvo el Papa Clemente VII la confirmación del nombramiento de Thomas Cranmer como arzobispo de Canterbury. Cranmer fue consagrado el 30 de marzo, y el 23 de mayo reunió un tribunal y declaró formalmente nulo y sin valor el matrimonio de Enrique con Catalina. España estaba crispada, y ciertamente su sobrino, el poderoso monarca y emperador Carlos V, también habría de hacer saber su descontento. El 7 de septiembre, Ana Bolena dio a luz una niña. Escuchen, la princesa Isabel, que más tarde habría de reinar Inglaterra.
Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, Clemente VII había preparado una bula amenazando a Enrique con la excomunión, tan propio del catolicismo de ese entonces. Y el 11 de julio de 1533, la respuesta de Enrique fue hacer sancionar por el Parlamento. En el año 1534, una serie de estatutos por los cuales se prohibía todos los pagos al Papa. Todos los obispos podían ser elegidos a propuesta del rey, fíjese usted, y se desconocían todos los juramentos de obediencia al Papa. El otrora hombre que había sido reconocido como defensor de la fe, hoy día rompía, cierto, con Roma, desconocía la autoridad papal. De hecho, repudió formalmente la autoridad del Papa. En noviembre del año 1534, el Parlamento aprobó la famosa Acta de Supremacía, por la cual Enrique y sus sucesores fueron declarados el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Y ojo, sin restricción alguna y con plenos poderes para corregir herejías y abusos. Ni el rey ni los autores de la resolución entendían que ella confería derechos espirituales tales como la administración de los sacramentos, en fin. Pero en todo lo demás colocaba al rey prácticamente en el lugar que ocupaba el Papa. La ruptura, hermanos, con Roma era completa, radical y absoluta. Ya no se trataba de estatutos de pura fórmula. En mayo de 1535, una cantidad de frailes de una de las órdenes más respetadas de Inglaterra fueron ejecutados bajo circunstancias de especial crueldad, nos dice la historia, por negar la supremacía del rey. En junio y julio, los dos súbditos más conocidos del rey, el obispo Juan Fischer y Sir Tomás Moros, distinguidos tanto por su carácter como por su ilustración, también fueron llevados al cadalso y decapitados por el mismo delito. Enrique había hallado un nuevo colaborador para su obra, Thomas Cromwell, hombre humilde, de modestos orígenes, que había sido sucesivamente soldado, comerciante, prestamista, y a quien Wolsey había utilizado mucho como agente de negocios y también como parlamentario. Hacia el año 1531 Cromwell formaba parte del Consejo Privado. En 1534 jefe de archivo, y en 1536, aunque era laico, fue nombrado vicerregente del rey para asuntos eclesiásticos. Enrique no escondía el apetito que tenía por las propiedades eclesiásticas, tanto para mantener su despilfarradora corte como para ganar adeptos y recompensarlos. La reforma en todas partes se caracterizó por muchas confiscaciones a los bienes de la Iglesia Católica, y a fines de 1534 encargó a Cromwell que visitara todos los monasterios e informara sobre sus condiciones. Los hechos alegados, cuya verdad o falsedad son todavía discutidas, fueron elevados al Parlamento, el cual, en febrero, hermanos, de 1536, asignó al rey sus herederos y sesionarios para siempre, para hacer y usar con ellos sus propias voluntades. El monarca ya no solo controlaba el reino, sino que también controlaba la Iglesia. Con esto, todos los establecimientos monásticos que tuvieran una renta de menos de 200 libras anuales, la cantidad de establecimientos así confiscados sumó 376. Mucho dinero había hecho el monarca, ciertamente. Mientras tanto, Enrique había visto disminuir en parte el peligro de una intervención extranjera por el fallecimiento de Catalina de Aragón en enero de 1536, la desgraciada reina que había sido trocada, cambiada por el carisma y la belleza de Ana Bolena. Por otra parte, ahora quería contraer un matrimonio que no estuviera expuesto a las críticas de su casamiento con Ana Bolena, de la cual ya se había casado. En consecuencia, a esta pobre mujer también se la acusó de adulterio. Si con razón o no, a esta altura de la historia es imposible determinar con certeza, aunque al parecer la acusación levantó sospechas, y el 19 de mayo de 1536, esta desgraciada mujer, Ana Bolena, encontró también la muerte por decapitación. 2 días antes, Cranmer había declarado nulo y sin valor su matrimonio con Enrique. 11 días más tarde, Enrique se casaba con Jane Seymour, la cual le dio un hijo, Eduardo, el 12 de octubre de 1537, el que murió 12 días después.
Las acciones de Enrique, especialmente la supresión de los monasterios, provocaron mucha oposición, especialmente en el norte de Inglaterra, con el resultado de que se levantó una formidable insurrección conocida como la Peregrinación de la Gracia, en el verano de 1536, pero la primera parte del año ya había sido efectivamente aplastada por el rey. Si bien estos cambios en Inglaterra eran más bien de política eclesiástica, hermanos, más que de convicciones religiosas, el estado de efervescencia reinante en el país dio oportunidad a la formación de un verdadero, aunque poco numeroso, partido protestante. En sus orígenes parece haber sido más autóctono que importado, siguiendo el principio más bien de Wycliffe que de las enseñanzas de Lutero. Como Wycliffe miraba el Estado para que fuera reformada la Iglesia, y que consideraba las riquezas como un estorbo para el desarrollo pleno de la espiritualidad. De ahí que este partido no objetara los actos de afirmación y las confiscaciones de Enrique. Como Wycliffe apreciaba la circulación de la Biblia y llegó a someter más y más las doctrinas y ceremonias a las pruebas de las Escrituras, la influencia continental se fue haciendo sentir ciertamente a medida que se desarrollaba la revuelta alemana. Aquí aparece un dirigente conspicuo, brillante. Su nombre, William o Guillermo Tyndale. Este ansioso de traducir el Nuevo Testamento y siendo imposible publicarlo en Inglaterra, halló refugio en el continente. En 1524 visitó a Lutero y en 1526 publicó una traducción del griego realmente admirable. Las autoridades civiles y eclesiásticas trataron por todos los medios de suprimirla, pero fue tal la fuerza de la difusión del conocimiento de las Escrituras. Pero nuestro Tyndale murió martirizado en Vilvoorde, cerca de Bruselas. Vilvoorde, en realidad, si es que lo leí mal, o lo estoy pronunciando de forma inadecuada, ruego las disculpas. En 1536, el amigo de Tyndale, Juan Fritz, halló refugio en Marburgo y de allí regresó a Inglaterra, solo para ser apresado y quemado en Londres en 1533 por negar las doctrinas del purgatorio y la transubstanciación. Con esas reformas doctrinarias, aunque con diversas expresiones externas, simpatizaba a Cranmer. Aquí hay algunos personajes importantes que la historia también se ha ocupado de consignar. Nicholas Ridley, Hugo Latimer, Juan Hopper, todos los cuales llegaron a ser obispos y morirían todos en la hoguera por su fe. A medida que se desarrollaba la oposición de Enrique a Roma, el sentimiento protestante se difundía entre los laicos, siendo un ejemplo destacado de ello la familia Seymour, de la cual Enrique había tomado su tercera esposa. Ahora, la posición religiosa del propio Enrique era de un católico ortodoxo, salvo en que había sustituido la autoridad del Papa por la propia suya. Solamente se apartaba de esa posición cuando los peligros de ataques extranjeros lo obligaban a buscar el posible apoyo de los protestantes alemanes, y en esos casos nunca fue demasiado lejos. Una ocasión tal se presentó entre los años 1535 y 1536. Enrique envió una comisión a Wittenberg para discutir sobre doctrina, pero no llegó a nada. En el año 1536, Enrique mismo redactó 10 artículos en los cuales hacía sus máximas concesiones al protestantismo. Las normas autoritarias de la fe son la Biblia, los credos apostólicos niceno y atanasiano, y los 4 primeros concilios. Se definen solo 3 sacramentos: el bautismo, la penitencia y la cena del Señor. Los otros no se mencionan ni favorable ni adversamente. La justificación implica fe en Cristo solamente, pero también son necesarias la confesión y la absolución y las obras de caridad. Era una particularidad, ¿cierto? Una suerte de mixtura extraña lo que Enrique VIII estaba haciendo en Inglaterra. Sus teólogos más inmediatos señalaban que Cristo está físicamente presente en la cena. Las imágenes, decían, deben ser honradas, pero con moderación. Los santos han de ser invocados, pero no porque ellos nos oigan más que Cristo. Las misas por los muertos son deseables, pero deben rechazarse la idea de que el obispo de Roma pueda librar el purgatorio.
Estaba tomando forma entonces la iglesia anglicana en la Inglaterra de ese entonces. Enrique VIII es un personaje que podemos analizar sin lugar a dudas con las particularidades que tenía, y la particularidad de la historia, sin lugar a dudas, que también debemos mirar en su contexto. Hay aspectos interesantes. Esta fue nuestra primera entrega de la Reforma en Inglaterra. Y hemos visto algo de la personalidad de nuestro tan querido Enrique VIII. Quiero comentarles que el libro de base que estoy utilizando es Historia de la Iglesia Cristiana de Willington Walker. Usted lo puede ver. Muchos de los textos que he compartido con ustedes son de este texto en cuestión, con comentarios al margen que ciertamente hago en función de los apuntes que voy tomando de este interesante texto. Se los recomiendo. Y vamos a tener una segunda entrega de este interesante tema. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.